30º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Dios no hace acepción de personas, no favorece a uno porque esté encumbrado, puesto en la cima por los demás hombres, quizás por motivos justos incluso, porque sea un bienhechor, una gran mente, un rey, un miembro de una vieja nobleza que favoreció a la iglesia, etcétera, etcétera. No lo hace, no lo pone a en desmedro de quien nada es en esta vida, que no puede exhibir ni gran inteligencia ni grandes logros para el mundo. Dios no desdeña la súplica del pobre, de un vagabundo o de un abandonado por la sociedad. El Señor es el único juez y Él conoce de qué estamos hechos y que alberga el corazón de cada uno. Él no juzga por apariencias ni se deja impresionar por boatos. Esto lo repite la Sagrada Escritura muchas veces en el Antiguo Testamento. Y hoy es el motivo de la primera lectura, extraída del Eclesiástico Siráside, que recuerda también el valor que tiene para Dios la humildad. La oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su cometido o su destino, nos dice hoy la lectura. Esa aseveración acerca de la oración del humilde y de su persistencia nos recuerda al anterior domingo, cuando el Señor nos hablaba de la importancia, de la insistencia en la oración. Habíamos dicho que la insistencia no era la única condición que bastaba para obtener respuestas de Dios. Yo puedo insistir pidiendo lo que yo creo que son para mí beneficios, cuando en realidad no lo son. O puedo insistir pidiendo cosas inconvenientes para mi salud espiritual, para mi salvación. Lo que pido debe ser del agrado de Dios. Toda oración supone la fe de quien pide. Más o menos, pero si no, no pediríamos a Dios. Y para que sea agradable al Señor, que brote de la humildad de corazón y de la pureza de intención. Por otra parte, quien se sabe pecador y se humilla ante Dios, obtiene su perdón. Porque no quiere Dios la muerte del pecador, sino que se arrepienta y se salve. El Señor Jesús se vale de la parábola de dos oraciones. Son las oraciones dichas en el templo por cada uno de dos personajes, entonces muy conocidos, dos tipos de personas de vida opuesta. Un fariseo, que era un hombre tenido por devoto, que aquí se gloria a sí mismo por sus obras y su piedad, y un publicano, reconocido como pecador público, y él también se reconoce como tal. El fariseo era lo que con los siglos habría de llamarse un pelagiano. Fijémonos que el fariseo no mentía, eso es importante. Cumplía con sus ayunos, dice, 2 veces a la semana, martes y jueves. Esto lo sabemos por la Didache. Y también pagaba el diezmo, no hacía trampas. No era un adúltero, cumplía con la ley. Era un judío fariseo devoto. Todo muy bueno, pero eso sí, lleno de sí mismo.
Él se justificaba a sí mismo. Sí, porque lleno de sí mismo, inflado por sus devociones y sus obras, su cumplimiento estricto de los preceptos, satisfecho de sí mismo, se sentía un preferido a otros. Era incapaz de ver sus grandes y graves defectos, comenzando por su altivez, ni tampoco veía los pecados. El fariseo se sentía por Dios justificado. Él no era como los demás, sino un hombre de fe que exhibía sus obras. Así se veía a sí mismo. Ciertamente obras las tenía. Obras y fe van juntas, pero aquellas obras suyas carecían de caridad. No había amor en ese hombre, sino desprecios hacia los que no eran como él, o como él creía ser. Las suyas eran obras de un corazón soberbio, y sin amor nada valían ante Dios, eran pura hojarasca. Esta parábola debemos entenderla como la del peligro que constituye la soberbia espiritual. Nosotros no somos como ellos, como los demás. Ellos no son del remanente, como nosotros. Ahora está muy en boga. Sí, porque debemos esto verlo en la actualidad. ¿Dónde está esa soberbia espiritual? Las celebraciones no son aceptadas por Dios, las de ustedes. No le tributan el honor debido. O dicen que no son válidas. Cuidado, amigos. Bueno, una cosa es la misa, ahora estoy hablando de vetus ordo, novus ordo. Una cosa es la misa celebrada, el rito nuevo, digamos, sin reverencia alguna, deformándola, vistiéndose de payaso, con banderas coloreadas y esas fantochadas, que nunca pueden ser celebraciones. Y por supuesto, todos debemos rechazarlas, repudiarlas. Nos provoca a todos justa repugnancia, porque repugnan a Dios. Pero, atención, no pasar el rasero y pensar que solo un tipo de celebración es la verdadera y la otra no vale nada. El Papa Benedicto abogaba por la reforma de la reforma, o sea, reformar la reforma litúrgica del posconcilio. Por ejemplo, dirigirse todos a Dios, versus Deum, sacerdote y asamblea hacia Dios, colocar nuevamente el sagrario en el centro y otras cosas. Ni pelagianos como el fariseo, ni jansenistas. ¿Qué quiero decir? En el siglo XVII apareció el jansenismo. Ese movimiento teológico toma su nombre de un teólogo flamenco, Cornelius Jansenius, en latino Jansen. Este movimiento de orden sobre todo moral se opuso justamente al otro, el pelagianismo. El pelagianismo, que era una herejía debido a un monje de nombre Pelagio que vivió en el siglo V. Para Pelagio no había pecado original que se pudiera transmitir, no había ni se transmitía, por lo tanto. Ni la naturaleza nuestra había sido creada de una forma y por el pecado original había decaído, sino que siempre había sido así y no había tenido un estado superior. La fuerza moral, decía, de la voluntad, todo era la voluntad fortalecida por el ascetismo, era suficiente para desear y conseguir la virtud. Es decir, no reconoce la necesidad de la gracia para ganar la vida eterna. Terrible herejía. Pues el jansenismo, del otro lado, digamos, contrario, sostiene, por supuesto, que el hombre es pecador, que su naturaleza caída lo lleva al pecado y que es necesaria una moral rígida, porque ese pecado aleja infinitamente de Dios. Las almas deben ser puras, castas. Es una suerte de puritanismo en ámbito católico. Hasta ahí iríamos bien, insiste en la gracia, pero que salvará a aquellos que estén predestinados. Es decir, están negando el libre albedrío y por esto fue condenado. Y lo moral espiritual, el jansenismo tuvo su epicentro en el monasterio de Port-Royal. Ahora, ¿por qué todo este rodeo? Para recordar la frase de un obispo, Fenelón. Fenelón era un poco su seudónimo, que tenía como apellido, entre sus grandes apellidos, Fenelón. Fenelón describió a las monjas de Port-Royal, dijo, las he encontrado puras como ángeles y soberbias como demonios. La soberbia espiritual es demoníaca.
Creo recordar que fue San Bernardo quien dijo, en el infierno puede haber vírgenes, pero no humildes. Sí, el fariseo es pecador, pero se humilla. Se siente indigno, se pone atrás de todo, ni siquiera levanta los ojos en gesto auténtico de humildad y reconoce su pecado. Y por reconocerse pecador, indigno ante Dios y arrepentido suplicar la compasión de Dios, su oración es escuchada y del templo sale justificado. Resumiendo, con esta parábola el Señor nos presenta el contraste entre la presunción y la contrición. Dios desprecia la soberbia y la presunción del fariseo, en tanto acepta la oración del corazón contrito del publicano. El fariseo puede ser cualquiera de nosotros cuando presumimos que no hemos pecado, cuando nos vemos justos o nos gloriamos de lo que creemos ser y nos consideramos superiores a los otros, a los que despreciamos, aunque no lo digamos. Que nuestra oración sea la oración de un corazón humilde y tenga la firmeza de la fe que la vuelve insistente, cuando la intención es pura, para que no desista hasta alcanzar ser satisfecha por Dios. Precisamente ahora me llega un testimonio de una señora de México de nombre Blanca Guillermina. Lo hago público su nombre porque ella quiere que su testimonio llegue a todos. Y nos cuenta que durante 44 años vivió esclava del tabaco. Los que hemos sido fumadores sabemos de qué se trata. Acercándose a Dios, a la adoración diaria, comprendió que ese vicio ofendía a Dios, porque nos dio el cuerpo que debe ser templo de Dios, de su espíritu, y no usado ni tratado para vicios que matan y que alteran el ánimo. Bueno, si fueran las drogas, por ejemplo, matan el alma. Y pidió al Señor dejar de fumar. Prometía dejarlo y regresaba al tabaco, y eso la hacía sentirse mal, porque no llegaba a cumplir lo que había prometido. Vivía en medio de la angustia. Pedía perdón por haber caído en la adicción, siempre con ansia, hasta que un día, frente al sagrario, le dice al Señor que la perdone. Y reconoce que no puede dejar el cigarro, le pide perdón, le dice, perdóname, me gusta y no puedo dejarlo, siento placer. Perdóname por prometerte dejarlo y no cumplir mis promesas, pero quiero dejar de fumar. Y termina diciendo, hágase la voluntad del Padre y no la mía. Y se retira. Al día siguiente, recién al mediodía, se da cuenta que no había fumado. Y concluye diciendo, Blanca Guillermina, Él está ahí, en el sagrario, escuchando lo que le pedimos, esperando que vayamos a acompañarlo, a orar. Él lee nuestro corazón y escucha lo que le pedimos y obra el milagro en nosotros cuando es sincero nuestro corazón. Nunca más ansiedad por el cigarro. Eso. Él está en el sagrario. Tenemos que recurrir a Él, dice ella, y orar muchísimo, más ahora en este tiempo de prueba. Pues bien, esto me pareció más que oportuno, providencial, este testimonio, para que muchos, sea el vicio que sea el tabaco, vicios todavía mayores, sepamos que el Señor está esperándonos, que nos escucha y que quiere nuestro bien y nos libera, porque Él vino a salvarnos. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.